Muy buenas noches a toda la congregación de Huertos Familiares, de Porpaico, de Tiltil, de Careu. A todos un cariñoso saludo. Dios les bendiga grandemente. Lamentablemente hemos vuelto de nuevo a tener que hacer este tipo de predicaciones. Tuvimos nosotros 3 días acá en Tiltil la posibilidad de que el templo se abrió. Y quiero decir con mucha pena que lamentablemente la mitad de la iglesia no vino. Y durante 11 meses estuvimos esperando esa posibilidad. Y cuando se dio, razones no sabemos cuáles son, no se aprovechó. Bueno, de todas maneras tendremos que seguir haciéndolo de esta forma para que la iglesia de alguna manera reciba alimento espiritual, palabra de Dios. Le pido también a la iglesia que valore a los hermanos que vienen a predicar, porque ellos hacen un esfuerzo para entregar lo mejor de ellos a través de las predicaciones. A nuestro hermano José Miguel, que viene a grabar dentro del horario de su trabajo muchas veces. Bien, de todas maneras, con la ayuda de Dios, vamos a conversar en esta noche de la palabra de Él. Yo le voy a invitar que por favor busque en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, algunos versículos que vamos a leer. Quiero también hacer, mientras tanto, un llamado al resto de los hermanos que coordinan, que predican, que hagan un esfuerzo para hacer predicaciones y no se esté repitiendo los mismos hermanos siempre, que hay que estarlos pidiéndole que sacrifiquen varias veces a la semana a veces. Bien, vamos a leer la palabra de Dios, que es lo principal. Repito, Evangelio según San Lucas, capítulo 18, vamos a leer del verso 9 adelante. Como siempre lo hemos dicho, lo vamos a hacer en el nombre del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor bendiga la lectura de Santa Palabra. Esta es una parábola que Jesús le predicó a los discípulos. El encabezamiento dice parábola del fariseo y el publicano. Lo hemos escuchado muchas veces. Yo quisiera invitar que pensáramos un instante en qué condiciones nosotros estamos, en qué momento nos encontramos espiritualmente. Primero, una breve explicación. Justificar es probar que alguien sea inocente, la justicia especialmente. Y generalmente es inocente de una acusación, de una falta grave o de un problema. Justificar significa probar que alguien es inocente. Justificar también es absolver y dejar libre a una persona si es acusado por la justicia. Hay distintas otras formas de justificar o dar justificaciones a las personas. Muchas veces nosotros hemos justificado a un niño, en fin,
de alguna manera nos justificamos unos a otros. Me viene a la mente en este instante el recuerdo de algo de hace muchos años, pero muchos años, que se me grabó. Estaba en el colegio, estaba en primaria, y había un niño que era muy complicado. Venía de una familia muy complicada, era violento, tenía muy mal comportamiento, incluso ese niño robaba las cosas al resto de los compañeros de colegio. A mí siempre me lo ponían al lado para que me sentara con él. Resulta que una vez la profesora lo llama adelante, no recuerdo el nombre, y le dice y le pregunta, oye, ¿cuántas abuelitas tienes tú? 2, le dice él. Pero aquí aparece, porque en ese tiempo había alguna redundancia, habían unas libretas que se usaban para justificar las inasistencias de los niños. Si un niño no asistía por alguna razón, el papá, la mamá, al día siguiente tenía que mandar una justificación escrita en una libreta especial, repito, y la profesora o el profesor la leía y depende de la reacción o lo que era, dejaba al niño en clase si no lo devolvía a la casa. Bien, le dice a este niño, oye, pero tú tienes 3 abuelitas. No, le dijo, tengo 2. Pero mira, en esta fecha dijiste que no hay una justificación de que no podías venir porque se te había muerto una abuelita. No viniste. Pasó el tiempo, de nuevo otra justificación diciendo que se te había muerto otra abuelita. Pero ahora llegas de nuevo con otra justificación en que dices de nuevo que se te murió una abuelita. Son 3 ya entonces. No tuvo que responder el niño, porque en realidad él mismo hacía las justificaciones y firmaba por la mamá. Esto es muy simple, pero tiene algún sentido de la justificación. Vuelvo a repetir, es de alguna manera liberar a alguien de algo que se le acusa o de justificarlo para que pueda seguir adelante. Depende de la actividad que haga o lo que tenga que hacer. Aquí Jesús presenta 2 casos. 2 casos. Un fariseo que se pone en pie. Yo llamo a la iglesia en este momento a que hagamos un esfuerzo mental y nos pusiéramos en el caso de estar en el templo de Tiltilo o en los otros templos, y que alguien pueda pasar adelante y hacer una oración. ¿Cuál sería la oración nuestra? El fariseo pasó adelante y hay una cosa importante. La oración de él fueron 31 palabras. 31 palabras. Yo lo voy a leer de nuevo para que nos demos cuenta lo que dice este hombre. Puesto en pie el fariseo oraba consigo mismo, eso hay que tenerlo muy claro. Oraba consigo mismo y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ya había una diferencia. Ladrones, son injustos, son adúlteros, ni aun como este publicano tampoco que está allá atrás. Su oración sin duda era importante. Sigue diciendo, ayuno 2 veces a la semana, más de lo que siempre se acostumbraba. Doy diezmo de todo lo que gano. Era una oración importante. Tenía méritos, tenía cualidades. Él se considera que no es ladrón, que no es injusto, que no es adúltero, que no es como el publicano. Además, ayunaba 2 veces a la semana. Daba diezmo de todo lo que ganaba. Podríamos decir un cristiano, un evangélico ideal. Un evangélico ideal.
Pero aquí viene otra cosa que es importante. El publicano, que eran los recaudadores de impuestos de ese tiempo y que tenían mala fama, estaba al final del templo. Y en el final del templo, él no quería ni aún levantar la vista. No quería levantar la vista. Estaba agachado, sin duda, encorvado, por decirlo de alguna manera. Y lo que hacía era golpearse el pecho. Golpearse el pecho. Y su oración, porque también oró, fueron 6 palabras. 6 palabras muy cortas, que también aquí están escritas. ¿Qué decía el publicano? Dios, sé propicio a mi pecador. Esa fue toda su oración. Dios, sé propicio a mi pecador. Ayúdame, le quiere decir, dame fuerza, perdóname porque soy pecador. Ten misericordia de mí porque soy pecador. Pudo haber agregado, yo soy contrario al fariseo que está ahí adelante, robo, soy adúltero, tengo malas costumbres, en fin. Pero él cuando está diciendo, Dios sé propicio a mi pecador, ahí está diciendo todo lo que él era. Ahí no está ocultando nada. Se da cuenta él de una cosa, que Dios en su infinita bondad, que todo lo sabe, él no lo podía ocultar. Él pudo haber dicho también, yo vengo aquí a pedir misericordia, vengo a pedir ayuda, estoy tratando de ser un buen cristiano, estoy tratando de colaborar, de ayunar, de diezmar, en fin, no ser adúltero. Pero él no argumenta nada, solamente dice esas palabras, Dios sé propicio a mi pecador. Sin duda, cuando los discípulos escucharon esto, esperaban que Jesús les dijera qué bonita la oración del fariseo, qué importante la oración que hizo, cómo un hombre puede hacer todas estas cosas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dijo Jesús? Fíjese, y esto es bueno, es importante de nuevo leerlo. Jesús dijo, os digo que que dijo Dios sé propicio a mi pecador, descendió justificado a su casa antes que el otro. ¿Qué significa eso que está diciendo Jesús? Yo lo he absuelto de pecado, yo le he perdonado el pecado. Su pecado Dios se lo ha perdonado, su pecado Dios se lo ha quitado. No le está enrostrando nada, no le está criticando nada, solamente le demuestra su amor. Y le demuestra su amor de una manera increíble. El hombre siendo malo, siendo pecador, teniendo culpa, porque tenía culpa el hombre. Cuando él dice soy pecador, es porque se reconoce que no era bueno. ¿Qué pasa? Volvemos a repetir. Dios le perdona los pecados, le perdona todos sus errores y en un gesto tremendo de misericordia lo justifica. ¿Qué significa eso? Quiere decir, mira, tú ya no vas a ser más pecador, no vas a ser más malo, no vas a ser más borracho, no vas a cobrar más impuestos de los que corresponde. Va a tener una vida totalmente distinta, una vida ejemplar. ¿Por qué razón? Porque Dios ya lo justificó, le escuchó la oración y lo justificó. Es una parábola corta, tiene sí un gran significado. Yo invito a que nosotros todos, cuando lleguemos a la casa de Dios, veamos cuál es nuestra oración. ¿Cómo oramos? ¿Cuál es? Si a mí me da la oportunidad de que diga, pastor, bájese aquí delante del púlpito y predique su oración, hable de su oración. Diga usted quién es. ¿Qué digo yo? No soy adúltero, no soy ladrón, no soy borracho, trato de estar en las reuniones, diezmo, ofrendo,
hago el bien, no le pego a mis hijos, los alimento, tengo una sola señora, en fin, una cantidad de argumentos. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, con este hombre, el fariseo? Él oró consigo mismo. Él no oró para que Dios le escuchara. Él oró para él escucharse y él sentirse conforme de lo que había hecho. Vuelvo a repetir, ¿cuál es nuestra oración? Cuando llegamos a la casa de Dios, ¿en qué lugar nos ponemos? Depende, eso al margen, en el lugar que nos sentemos. Podemos pasar a orar adelante, al centro del templo, atrás. Pero lo importante es saber espiritualmente cuál es nuestra oración. La del fariseo que se justifica, que se alaba a sí mismo, que se siente importante, que trata de criticar a los demás, que juzga a los demás. Él dice que no es adúltero, que no hace nada, que no hace daño, y está juzgando a los demás. En cambio, el otro, volvemos a repetir, solamente pide misericordia. Insisto en esta pregunta: ¿cuál es nuestra oración cuando llegamos al templo? Gracias, Padre Santo, porque tú has permitido que llegue a tu casa y vengo necesitado, he cometido errores, he cometido flaqueza, hay cosas que no he hecho bien hoy día, no me he portado bien. Pero esa oración, si se hace así, hay que hacerla de corazón. No necesariamente estar en la última banca del templo, aunque sea estando en el altar mismo, estando ahí en la baranda del altar, si alguien pasa a orar, que la oración sea no consigo mismo, sino que Jesús la escuche, que el Espíritu Santo la escuche y que Dios en su infinita bondad juzgue nuestras oraciones. Esa es la conversación simple de esta noche. Volvemos a repetir, ¿en qué lugar estamos? Fariseo, publicano. ¿Cuál de los dos casos? Esto es hombre o mujer, en todas partes. Vuelvo a repetir, qué importante lo que Jesús dijo. Este hombre que se humilló, que reconoció sus errores, que reconoció su flaqueza, que no se sintió importante aunque cumplía cosas. Ese hombre que se humilló, ese fue justificado. Y salió del templo, entre comillas, de ese tiempo, un hombre nuevo, un hombre sano, un hombre santo, porque se le perdonó sus pecados y de ahí pasó a tener una nueva vida. Yo le invito, vuelvo a repetir, a cada uno el que quiera escuchar esta predicación o estas palabras que están escritas acá y no son idea mía, que pensemos cómo llegamos y cuál es nuestra oración. Hay varias referencias que hablan de que a través de la fe somos justificados para con Dios. Justificados pues por la fe, dice en Romanos 5, versículo 1, tenemos paz para con Dios. Mire qué importante también es eso. Si nosotros estamos justificados por la fe, creemos que Jesús es el que nos justifica, es el que nos perdona, el que nos limpia, tenemos paz para con Dios. Podemos vivir en paz, en tranquilidad, podemos pedirle lo que necesitamos y poder pedir su misericordia. Le agradezco a la iglesia a los que pongan atención a esta palabra, que repito, no es idea mía, sino que está escrita ahí. Volverla a leer, si usted lo hace en su casa, se va a encontrar con lo que estamos conversando. No justificarnos, no considerarnos superior a otro, no descalificar a nadie, no juzgar a nadie, sino que por el contrario, mirarme a mí mismo, mis debilidades, mi flaqueza y solamente pedir misericordia. Dios le dará más gracia a ustedes para ampliar este tema, esta conversación, que repito es importante. Estamos viviendo un momento difícil, necesitamos suplicar misericordia. La pandemia está creando mucho daño, es imposible evitarlo,
están todos alarmados. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo suplicar misericordia? ¿Cómo pedir misericordia a nuestro Dios? ¿Cómo hacerlo? Yo le digo, estoy en todas las reuniones, estoy orando todos los días, oro a cada rato, también hago ayuno. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Vuelvo a repetir, queda esa pregunta para cada uno de nosotros si alguien la quiere tomar. Les agradezco su atención. Deseo que el Señor bendiga a cada uno de ustedes como familia, que nadie en su infinita bondad Dios permita que se contagie, y si a alguien le pasara, que sea algo leve y que no siga muriendo tantas personas. En Santiago hay muchos hermanos nuestros muertos, en el sur hay varios pastores que han muerto, y nosotros tenemos que seguir suplicando misericordia. Muchas gracias de nuevo, el Señor les bendiga, y a Él yo le doy brevemente honra y gloria por la conversación de estas palabras. Y quiero hacer junto a ustedes una oración, no solo por la palabra, sino pedir por lo que estamos viviendo. Así que le invito a que me acompañe el que desee, por favor. Padre Santo, hemos estado en tu casa con tu hijo José Miguel, conversando de tu palabra. Estos dos casos, estas dos oraciones, cómo un hombre pecador salió justificado, cómo alcanzó perdón, alcanzó justificación, y cómo el otro que tenía tantos méritos, lamentablemente no consiguió nada. Padre mío, queremos darte gracias por la palabra y pedirte que en tu infinita bondad la humildad esté en nosotros, en cada uno, para reconocer, yo digo, mis errores, mis flaquezas, mis debilidades, y suplicar tu misericordia, suplicar tu ayuda, tu bondad. Extendemos brevemente esta oración por lo que está pasando en nuestro país. Estamos de nuevo viviendo este problema del coronavirus, gente muriendo, tantos problemas en todos los lugares. Te rogamos que tengas misericordia de tus hijos como iglesia a través del país, de los niños, de los ancianos. Ahora está muriendo gente joven. Tenga piedad, misericordia en su infinita bondad. Ayúdenos por misericordia. Acá en Tiltil ayúdenos, en Huerto, en Caleo, en Porpaico, pero no solo nosotros, sino también en Santiago, a través del país, por amor y bondad, que tu misericordia infinita, Padre Santo, nos ayude para salir adelante. Queremos cuando lleguemos a tu casa venir con el espíritu humilde para irnos justificados, para que nuestros errores, nuestras flaquezas sean perdonados y podamos seguir en paz, en tranquilidad con Dios, tal como dice Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Gracias Padre Santo por todo. De nuevo rogamos tu misericordia, tu bondad, tu ayuda, especialmente para el que tiene más problemas, los ancianos, Padre Santo, las ancianas que están siempre puestos en la mira de que pueden sufrir este problema del coronavirus. Pero rogamos tu bondad y tu ayuda por todo. Una vez más, gracias por todo y suplicamos tu bendición, tu misericordia, tu bondad, Padre Santo, la compañía bendita tuya para toda la iglesia. Lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.